Mi hija dijo, «Eres solo una vieja pobre». Pero no sabía que acababa de cobrar un premio de lotería de 12.400.000 pesos. Nunca pensé que mi propia sangre me traicionaría así. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desabafogando. Me llamo Teodora Esperanza Morales. Tengo 71 años y vivo en las afueras de Guadalajara, en una casita que construí con mis propias manos embarazada de 8 meses. El piso de mosaico está desgastado por tantos años de pasos, pero cada baldosa cuenta una historia de resistencia. De madrugadas cosiendo en la máquina Singer que heredé de mi madre. Del olor a masa cuando amasaba tamales a las 4 de la mañana para venderlos en el mercado de San Juan de Dios. Las paredes de mi cocina están manchadas de grasa y tiempo, pero también están llenas de fotografías que ahora me duelen mirar. Fotos de mi hija Estrella cuando tenía 5 años, sonriendo con su uniforme del kinder, aferrada a mi falda como si yo fuera su mundo entero. Fotos de su primera comunión, cuando me quebré el lomo trabajando para comprarle ese vestido blanco que parecía de princesa. Fotos de su graduación de la secundaria, cuando yo era la única familia en esas bancas de madera astillada, aplaudiendo con lágrimas de orgullo rodando por mis mejillas arrugadas. Ayer en la mañana, como todos los martes desde hace 50 años, me levanté a las 5 para preparar café en mi olla de peltre despostillada. El gas de la estufa parpadea porque necesita mantenimiento, pero ¿para qué arreglarla? ¿Para quién? Mi rutina es siempre la misma. Café negro, sin azúcar porque la diabetes no perdona. Un pedazo de bolillo tostado que mojo despacio mientras veo por la ventana cómo el sol pinta de naranja los tejados de mi barrio. Desde mi mesa puedo ver la casa de doña Carmen, mi vecina de toda la vida, que también vive sola desde que sus hijos se fueron a Estados Unidos. Ella riega sus geranios todas las mañanas y me saluda moviendo la mano con esa tristeza compartida que solo entienden las madres abandonadas. Más allá está la tienda de don Aureliano, donde compro mis cigarros mentolados y donde, hace apenas una semana, por primera vez en mi vida, compré un cachito de lotería. No sé qué me dio. Tal vez fue el número que saltó a mi vista. 2007-84. La fecha de nacimiento de Estrella. 27 de octubre del 84. Es un signo, pensé como tonta. Tal vez la Virgen de Guadalupe quiere recordarme que todavía hay esperanza. Pagué los 50 pesos con la nostalgia de quien apuesta al pasado. Guardé el boleto en mi cartera vieja de piel sintética, junto a la foto de mi difunto esposo Roberto, y me olvidé del asunto. Pero el destino. Qué curioso es el destino. Ayer, martes 13 de febrero, día de San Valentín para los enamorados, sonó mi teléfono Nokia de teclas grandes que Estrella me regaló hace 3 años, para que no esté incomunicada. La pantalla parpadeaba con su número. Me emocioné porque mi hija rara vez me llama, tal vez una vez al mes, y siempre por alguna necesidad urgente. «Bueno, mija», contesté con esa voz que todas las madres usan cuando esperan escuchar a sus hijos. Esa mezcla de esperanza y miedo que carga 66 años de maternidad en cada sílaba. «Mamá, necesitamos hablar contigo. Germán y yo vamos para allá el domingo». El domingo. 5 días de espera. No me tiento siempre. 5 días para limpiar la casa hasta que brillara. Para ir al mercado y gastar mis últimos 200 pesos en ingredientes para preparar su mole favorito. Ese que aprendió a hacer mi abuela Crescencia y que lleva más de 20 chiles distintos. 5 días para planchar mis mejores sábanas, para arreglar el jardincito que está descuidado, para comprar refrescos de toronja que le gustan a Germán, aunque a mí me parezca un grosero que no me saluda de beso en la mejilla como marcan las buenas costumbres. ¿Van a traer a los niños?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mis nietos, Santiago de 14 años y Andrea de 11, viven en una burbuja de videojuegos y pantallas. La última vez que vinieron, hace 8 meses, se aburrieron en 5 minutos porque no hay internet rápido en mi casa. No, mamá. Ellos tienen clases de inglés los domingos. Es importante para su futuro. Su futuro. Como si el futuro fuera más importante que conocer a su abuela, que escuchar las historias de la familia, que aprender que su bisabuela Crescencia
Caminó desde Michoacán hasta Jalisco, cargando una maleta de cartón y un corazón lleno de sueños. Colgué el teléfono y me quedé ahí, sentada en mi silla de plástico blanco que está desteñida por el sol, mirando la fotografía de mi matrimonio que cuelga en la sala. Roberto y yo, jóvenes y llenos de planes. El día que nos casamos en la parroquia de Santa María de Gracia, él con su traje prestado, yo con el vestido que me cosió mi comadre Refugio. Los dos sonriendo como si el mundo fuera nuestro, como si la pobreza fuera solo una palabra y no un destino. Roberto murió hace 7 años de un infarto mientras esperaba el camión para ir a trabajar a la construcción. Cayó en esa parada mohosa de la avenida López Mateos, entre el humo de los carros y la indiferencia de la gente que va y viene sin tiempo para la tragedia ajena. Cuando llegué al hospital, ya era tarde. Sus manos de albañil, esas manos que habían tocado cada ladrillo de nuestra casa, estaban frías como el mármol. Desde entonces, Estrella cambió, o tal vez yo cambié, o tal vez solo dejamos de fingir que éramos una familia unida. El viernes, mientras barría las hojas secas del patio, recordé algo que me partió el alma. El año pasado, cuando cumplí 70, esperé todo el día una llamada de felicitación. Nada, ni un mensaje. Al día siguiente, Estrella me habló como si nada hubiera pasado para pedirme que le prestara 3,000 pesos, porque Santiago necesitaba uniforme nuevo para la escuela privada donde estudia. Y yo se los presté, claro. Vendí mis aretes de oro, los únicos que me quedaban de mi madre, y le mandé el dinero por transferencia bancaria. Te los devuelvo el próximo mes, dijo. Han pasado 9 meses. Nunca volvió a mencionarlos. El sábado en la noche, no pude dormir. Me la pasé viendo por la ventana, contando las estrellas como hacía de niña en el rancho donde crecí, en Tepatitlán, cuando la vida era dura pero simple. Me acordé de mi madre, Esperanza, que murió diciéndome: «Mija, en esta vida uno da amor esperando amor, pero a veces lo que recibe es dolor. Cuando eso pase, no te hagas la víctima. Hazte la fuerte». El domingo llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. A las 11 de la mañana escuché el motor del Volkswagen Jetta plateado de Germán. Él trabaja en una empresa de publicidad y siempre me hace sentir que mi casa es muy pequeña, muy vieja, muy pobre para sus estándares. Estrella bajó del auto con esa sonrisa forzada que usa conmigo desde que se casó hace 15 años. «Hola, mamá». Un beso en la mejilla que se sintió como una obligación. Germán me saludó de lejos, con un «¿Cómo está, señora?», que sonaba más a protocolo que a cariño. Serví el mole que había tardado 2 días en preparar, pero apenas lo probaron. «Está muy condimentado», dijo Germán. «Mi estómago ya no aguanta tanto chile». Estrella no dijo nada. Solo movía la comida en el plato, mientras miraba su teléfono celular cada 5 minutos, como si estuviera esperando escapar de ahí lo más pronto posible. Después del almuerzo, cuando yo estaba lavando los platos en mi tarja de cemento que Roberto había hecho con sus propias manos, Estrella y Germán se sentaron en la sala y comenzaron a hablar en voz baja. Yo podía escuchar pedazos de conversación que me helaron la sangre. «Ya es hora. No puede seguir viviendo sola. Es por su propio bien. La casa está muy deteriorada». Sequé mis manos en el delantal bordado que uso desde hace 20 años y me acerqué a ellos con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. «¿De qué están hablando, mijos?». Estrella suspiró como si mi pregunta fuera una molestia. Germán se acomodó en el sillón y me miró con esos ojos calculadores que siempre me han dado miedo. «Señora Teodora, creemos que ya es momento de que considere mudarse a un lugar donde pueda recibir mejor atención. Better atención, como si yo fuera una inválida mental. No entiendo, Germán. Yo estoy bien. Puedo cuidarme sola». «Mamá», interrumpió Estrella con esa voz que usan los adultos para hablarle a los niños tontos. «Ya tienes 71 años. Este barrio cada vez está más peligroso. La casa necesita reparaciones que no puedes pagar. Y si te pasa algo, ¿qué me va a pasar? He vivido aquí toda mi vida. Un accidente, mamá. Te puedes caer. Se puede quedar abierta la llave del gas. Puedes olvidar cerrar la puerta. Son cosas que pasan a tu edad. A mi edad. Como si los 71 años fueran una enfermedad terminal.
Ahí fue cuando el corazón se me rompió en 1000 pedazos, pero también cuando algo dentro de mí empezó a despertar. Algo que había estado dormido durante años de ser la madre perfecta, la viuda resignada, la abuela disponible. ¿Y a dónde proponen que me vaya? Germán sacó un folleto colorido de su portafolio de piel. Casa Esperanza es una residencia de adultos mayores muy bonita, en Tlaquepaque. Tienen enfermeras las 24 horas, comida balanceada, actividades recreativas. Un asilo. Querían meterme en un asilo. Y en ese momento, mientras sostenía ese folleto con fotos de viejitos sonrientes fingiendo felicidad, recordé el boleto de lotería que seguía guardado en mi cartera. Mientras sostenía ese folleto del asilo entre mis manos temblorosas, mi mente comenzó a viajar hacia atrás, como cuando rebobinas una película vieja. Todo lo que había dado, todo lo que había sacrificado, pasó frente a mis ojos como una procesión de Semana Santa. Lenta, dolorosa y llena de sangre. «Mamá, ¿estás escuchando?» La voz de Estrella me sacó de mis pensamientos. La mensualidad de Casa Esperanza son 8,000 pesos. Es razonable considerando todos los servicios que incluye. 8,000 pesos. Más de lo que yo gano en 2 meses vendiendo tamales y haciendo costuras. Pero lo que más me dolió no fue el dinero, sino recordar todos los 8,000 pesos que yo sí había encontrado para ella a lo largo de los años. Como cuando tenía 16 años y quedó embarazada de Santiago. Yo trabajaba de noche en una maquiladora de ropa, cosiendo pantalones de mezclilla hasta que los dedos me sangraban, para poder pagar el parto en una clínica privada porque no quería que naciera en el seguro social como los pobres, según sus palabras. Vendí mi anillo de compromiso, el único recuerdo bonito que tenía de Roberto joven, para completar los 18,000 pesos que costaba. ¿Te acuerdas?, le dije suavemente, cuando tuviste a Santiago y yo me quedé 3 meses sin dormir cuidándolo para que tú pudieras terminar la preparatoria. Estrella desvió la mirada hacia la ventana. Eso era diferente, mamá. Yo era muy joven. Tenías 17. Yo tenía 17 cuando tuve que irme de casa de mis padres, porque no había dinero para alimentar a 9 hermanos. Trabajé en el mercado desde los 14 años, cargando costales de maíz que pesaban más que yo. Germán se aclaró la garganta, incómodo. Señora, esos tiempos ya pasaron. Ahora la situación es diferente. Sí, era diferente. Ahora yo era la carga. Me senté en mi silla preferida, esa mecedora de madera que Roberto me había regalado para mi primer Día de las Madres, cuando Estrella tenía apenas 3 años. La madera cruje, pero todavía me arrulla como entonces. Cerré los ojos y seguí recordando. Los 15 años de Estrella. Señor santo, qué locura había sido eso. Ella quería una fiesta en el Salón Bugambilias, con mariachi, pastel de 3 pisos y vestido de princesa como las ricas. Todas mis amigas van a tener fiesta, mamá. No quiero ser la única que no. Trabajé limpiando oficinas durante 6 meses, de lunes a domingo, llevando mis propios productos de limpieza porque la empresa no los proporcionaba. Mis rodillas quedaron destruidas de tanto tallar pisos, pero junté los 35,000 pesos para esa fiesta. La niña brilló como una estrella esa noche, bailando el vals con su padrino mientras yo servía agua fresca a los invitados, con mi vestido negro de siempre, sonriendo desde la cocina. ¿Y cuándo te casaste?, continué, sin abrir los ojos. ¿Quién pagó la boda en la parroquia del santuario? ¿Quién contrató a los mariachi Nuevo Tecalitlán? ¿Quién se endeudó 2 años para que tuvieras una boda digna? Mamá, por favor. Estrella suspiró como si mis recuerdos fueran berrinches de niña caprichosa. 48,000 pesos me costó tu boda. Empeñé la casa, mija. Esta casa donde naciste, donde diste tus primeros pasos, donde aprendiste a hacer tortillas en mi comal de barro. La empeñé para que tú tuvieras una boda como en las novelas. Germán miraba su reloj Rolex como si tuviera prisa por irse. Un Rolex que costaba más de lo que yo he ganado en toda mi vida. Y cuando compraron su primera casa, seguí. ¿Quién les prestó el enganche? Porque el banco no les quería dar el crédito completo. Habían sido 60,000 pesos. Vendí el terreno que Roberto y yo habíamos comprado para construir una casita en el pueblo para nuestro retiro. Ese terreno que miraba hacia las montañas de Jalisco,
donde íbamos los domingos a plantar naranjos y a soñar con envejecer juntos viendo los atardeceres. Los mercados estaban muy inestables ese año, murmuró Germán. Necesitábamos liquidez inmediata. Liquidez. Esa palabra que usan los hombres como él para no decir, tu suegra nos salvó del ridículo. ¿Y cuando Santiago necesitó la operación de apendicitis y su seguro médico privado no cubría todo? 22,000 pesos en 3 días. Vendí la máquina de coser Singer de mi madre, esa reliquia que había sido el sustento de 3 generaciones de mujeres en mi familia. La compró una señora coleccionista que probablemente la tiene de adorno en alguna sala elegante, sin saber que esa máquina había cosido los vestidos de primera comunión de medio barrio. Los niños son prioridad, dijo Estrella, pero su voz sonaba hueca, vacía. ¿Y cuando Andrea quería entrar al Colegio Cervantes porque era bilingüe y las colegiaturas eran carísimas? 15,000 pesos de inscripción, más 8,000 mensuales que yo complementaba con 4,000 cada mes, vendiendo mis tamales de dulce los fines de semana afuera de la Basílica de Zapopan, mis pies hinchados por estar parada 12 horas, mi espalda quebrada por cargar las ollas, mis manos quemadas por el vapor del masa. La educación es una inversión, justificó Germán. Una inversión. Como si yo fuera el banco personal de la familia. ¿Y el año pasado, cuando tu negocio de bisutería quebró y necesitaban capital para empezar de nuevo? 30,000 pesos. Mi fondo de emergencia completo, los ahorros de toda una vida guardados en una cuenta que tenía desde los 40 años. Es solo un préstamo, mamá, había dicho Estrella. En 6 meses te devolvemos todo con intereses. Habían pasado 14 meses. Ni un peso de vuelta. Ni siquiera habían mencionado el tema. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Les dije abriendo los ojos y mirándolos fijamente. No es el dinero. Es que nunca, ni una sola vez, me dijeron gracias de corazón. Siempre fue como si yo tuviera la obligación de dar. Como si fuera mi trabajo ser su banco personal. Estrella se paró abruptamente. ¡Ay, mamá! Siempre con lo mismo. Como si fuéramos unos desagradecidos. Claro que te agradecemos. Pero eso es lo que hacen las madres, ¿no? Ayudar a sus hijos. ¿Y qué es lo que hacen los hijos? Pregunté. Porque yo cuidé a mi madre hasta el último día de su vida. Le daba de comer en la boca cuando ya no podía masticar. Le cambiaba los pañales cuando se hizo incontinente. Le leía la Biblia todas las noches aunque yo llegara muerta de trabajar. Los tiempos han cambiado, señora, interrumpió Germán. Ahora hay profesionales capacitados para el cuidado de adultos mayores. Es más eficiente, como si el amor fuera un proceso industrial. ¿Ustedes van a extrañarme? Pregunté con la voz quebrada. ¿Van a visitar mi tumba cuando me muera? ¿Van a contarles a sus hijos quién era su abuela? El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Estrella se puso a revisar su bolsa de mano, buscando algo inexistente. Germán consultó nuevamente su celular. Por supuesto que te vamos a visitar, dijo Estrella finalmente, pero sin convicción. Casa Esperanza está a solo 40 minutos de nuestro fraccionamiento. 40 minutos que se volverían 40 días, luego 40 semanas, luego 40 excusas. ¿Y mi casa? ¿Qué va a pasar con mi casa? Germán y Estrella se miraron como cómplices. Bueno, dijo él carraspeando. Obviamente no podrías mantener 2 pagos, la casa y la residencia. Lo más sensato sería vender la propiedad e invertir ese dinero en tu cuidado de largo plazo. Ahí estaba la verdad desnuda como un cadáver en el anfiteatro. No querían cuidarme, querían mi casa. Esta casa de 3 recámaras en un terreno de 150 metros cuadrados, en un barrio que se había revalorizado con los años. Esta casa que Roberto y yo habíamos construido ladrillo por ladrillo, fin de semana tras fin de semana, con las manos ampolladas pero el corazón lleno de sueños. Calculamos que podrías obtener alrededor de 800,000 pesos, continuó Germán con la frialdad de un tasador. Con eso tendrías cubiertos casi 10 años de estancia en Casa Esperanza. 10 años. Como si mi vida fuera una suscripción de Netflix que se puede cancelar cuando se vence. ¿Y si no quiero ir? La pregunta flotó en el aire como humo de copal en una misa de difuntos. Mamá, dijo Estrella con esa paciencia fingida que usan los maestros con los niños problema,
No tienes alternativa. Es por tu propio bien. Ya no puedes seguir viviendo en negación. Negación. Como si amar mi casa, mi independencia, mi dignidad, fuera una enfermedad mental. En ese momento, mientras los miraba discutir mi futuro como si yo fuera un mueble que hay que reacomodar, recordé que en mi cartera vieja estaba guardado un boleto de lotería con el número 2007 Z84, y una sonrisa muy pequeñita, casi imperceptible, comenzó a formarse en la comisura de mis labios arrugados, porque ellos no sabían que su vieja pobre acababa de convertirse en millonaria, y que esta historia apenas estaba empezando. Esa noche, después de que Estrella y Germán se fueron sin siquiera ayudarme a lavar los platos del mole que no quisieron comer, me quedé sentada en mi cocina hasta las 3 de la madrugada. El silencio de la casa se sentía diferente, como si las paredes hubieran escuchado la conversación y ahora me miraran con lástima. Saqué mi cartera vieja de piel sintética, esa que compré hace 15 años en el tianguis de Tonalá, y busqué entre las estampitas de santos y los recibos arrugados hasta encontrar el boleto de lotería. El papel se sentía tan delgado entre mis dedos como mis esperanzas de que algún día mi hija me tratara con cariño. Los números seguían ahí, impresos en tinta azul descolorida. ¿Y si había ganado algo? ¿Y si la Virgen de Guadalupe realmente me había mandado una señal? Encendí mi televisor viejo, ese Panasonic que Roberto compró de segunda mano hace 12 años, y busqué el canal donde transmiten los sorteos. Tuve que esperar hasta las 6 de la mañana porque los programas nocturnos solo pasaban películas de Pedro Infante que ya me sabía de memoria. Cuando finalmente aparecieron los números ganadores del sorteo del miércoles anterior, sentí como si el piso de mosaico se moviera debajo de mis pies. 271084. Leí los números una vez, 2 veces, 3 veces. Mi boleto coincidía exactamente. 12.400.000 pesos. Me quedé ahí parada, en mi camisón de algodón desteñido, sosteniendo ese pedacito de papel que valía más dinero del que había visto en toda mi vida. No grité, no salté, no lloré. Solo me senté muy despacio en mi silla de plástico y me quedé mirando el boleto como si fuera a desaparecer. Durante los siguientes 3 días, no le dije nada a nadie. Guardé el secreto como si fuera un tesoro enterrado en mi pecho. Cada mañana despertaba pensando que había sido un sueño, pero ahí estaba el boleto, escondido dentro de mi Biblia, entre las páginas del Salmo 23. ¿Por qué no se lo conté a Estrella inmediatamente? Porque algo dentro de mí, una vocecita que sonaba como mi madre Esperanza, me susurró: primero observa, mija, mira cómo te tratan cuando creen que no tienes nada. Y la verdad que descubrí me partió el alma en pedazos más pequeños que el confeti de papel picado. El miércoles, Estrella me habló para decirme que había investigado más sobre Casa Esperanza y que necesitaba que firmara unos papeles para agilizar el proceso. Vendría el viernes con una persona del banco para explicarme las opciones de financiamiento. El financiamiento de mi propio entierro en vida. Ese mismo día, mientras esperaba el camión en la parada de López Mateos para ir al centro a comprar hilo para mis costuras, escuché a 2 señoras platicando. Una de ellas dijo algo que me helió la sangre. Mi comadre Lupita conoce a la hija de la señora Teodora, esa que vive en la casita azul de la esquina. Dice que ya mero se la van a llevar a un asilo porque está muy mal de la cabeza, pobrecita. Mal de la cabeza. Ya habían empezado a regar el chisme para justificar su decisión. El jueves, don Aureliano, el de la tienda, me comentó mientras compraba mis cigarros mentolados: «Oiga, doña Teo, ¿es cierto que se va a ir a vivir a la ciudad? Su yerno anduvo preguntando ayer cuánto podría valer su casita. Germán había estado tasando mi casa a mis espaldas». Pero el golpe más duro llegó el viernes por la mañana. Estrella llegó puntual a las 10, pero no venía sola. Traía a un licenciado flaco y pálido que parecía vampiro, y a una señora que se presentó como trabajadora social especializada en evaluación geriátrica. «Mamá, ellos nos van a ayudar a hacer todo más fácil», dijo Estrella con esa sonrisa de plástico que usa cuando quiere convencerme de algo. El licenciado extendió varios documentos sobre mi mesa de cocina, esa misma mesa donde yo había enseñado a Estrella a hacer las divisiones cuando estaba en tercero de primaria.
Señora Morales, dijo con voz de notario que lee testamentos. Estos son poderes legales que permitirán a su hija manejar sus finanzas y propiedades en caso de que usted presente algún deterioro cognitivo o físico. Pero yo no tengo ningún deterioro, protesté. La trabajadora social abrió una carpeta y sacó unas hojas con membrete oficial. Según el reporte médico que solicitamos, usted presenta signos iniciales de confusión y pérdida de memoria. ¿Qué reporte médico? Yo no he ido al doctor. Estrella se aclaró la garganta. ¿Te acuerdas la semana pasada, cuando te pregunté por la receta del pozole de tu mamá y no te acordabas si llevaba maíz cacahuacintle o maíz pozolero? Me quedé muda. No recordar exactamente los ingredientes de una receta ahora era síntoma de demencia. Y también, continuó la trabajadora social leyendo sus notas, según testimonio de familiares, usted ha mostrado comportamientos erráticos, como comprar boletos de lotería y hablar sola. Hablar sola, como si platicarle a la fotografía de Roberto fuera locura y no soledad. Estos papeles, explicó el licenciado señalando con su pluma dorada, solo son una precaución. Si usted está bien, como dice, no pasa nada. Pero si llegara a necesitar ayuda, su hija podría actuar inmediatamente sin trabas burocráticas. Mientras él hablaba, yo observaba a mi hija. Estrella evitaba mirarme a los ojos. Jugaba nerviosamente con su anillo de matrimonio, ese anillo que yo había pagado junto con las alianzas de su boda. ¿Y si no firmo? Los tres se miraron entre ellos como si hubieran ensayado esa pregunta. Entonces, dijo la trabajadora social con voz de maestra regañando a un niño malcriado, tendríamos que solicitar una evaluación psiquiátrica obligatoria para determinar su capacidad mental. Es un proceso más largo y incómodo. La amenaza estaba clara. Firma o te declaramos loca. Necesito tiempo para pensarlo, dije. El tiempo es lo que no tenemos, mamá. Interrumpió Estrella con impaciencia. Casa Esperanza tiene lista de espera. Si no apartamos tu lugar ahora, ¿quién sabe cuándo vuelva a haber disponibilidad? Mentira. Había llamado personalmente esa mañana fingiendo ser una familiar interesada, y me dijeron que tenían espacios disponibles todo el año. Además, agregó Germán apareciendo de la nada como siempre hace, como si mi casa fuera la suya. Mientras más tardemos en poner la casa en venta, más se va a depreciar. El mercado inmobiliario está cambiando. Ahí estaba otra vez, hablando de mi casa como si ya fuera suya. ¿Cuánto creen que vale mi casa? Pregunté fingiendo inocencia. Bueno, dijo Germán sacando su celular y mostrándome una aplicación. Según las propiedades similares en la zona, podrías obtener entre 700 y 900 mil pesos. Dependiendo del estado de la construcción, claro, 900 mil pesos. Para ellos, esa era una fortuna. Para mí, que acababa de ganar 12.400.000, era calderilla. Es mucho dinero, ¿verdad, mija? Me preguntó Estrella con los ojos brillando de codicia. En ese momento entendí todo con una claridad que me dolió más que cualquier golpe físico. No era a mí a quien querían cuidar. Era a mi casa la que querían heredar. La trabajadora social comenzó a explicarme cómo funcionaba el proceso. Una vez que firmemos estos documentos, su hija podrá tomar decisiones médicas y financieras en su nombre. Podrá vender propiedades si es necesario para cubrir gastos de atención médica. ¿Vender propiedades sin consultarme? Solo en caso de emergencia médica o deterioro comprobado, aclaró el licenciado. Pero sí, tendría esa facultad. Miré a Estrella, a esa hija por la que había dado todo, que ahora planeaba mi desaparición con la misma frialdad con que se planea el menú de la semana. ¿Realmente crees que estoy loca, mija? Por primera vez en toda la mañana, Estrella me miró directo a los ojos. Vi en ellos algo que me destrozó, indiferencia. No había amor, ni preocupación, ni siquiera culpa, solo impaciencia por terminar con un trámite molesto. No es que estés loca, mamá, pero ya no eres la misma de antes. Se te olvidan las cosas. A veces no te bañas por días. La casa huele raro. Los vecinos se quejan. Cada palabra era una puñalada envuelta en papel de regalo. No me baño todos los días porque tengo que ahorrar agua para que no me llegue tan cara la recibería, le dije con la voz temblando. La casa huele a las pomadas que me unto en las rodillas porque me duelen de tanto trabajar para ustedes.
Y los únicos vecinos que se quejan son los nuevos, esos que compraron la casa de Doña Refugio y que quieren que este barrio sea como sus fraccionamientos exclusivos. Pero era inútil. Ya habían decidido mi destino. El licenciado carraspeó como si mi explicación fuera una interrupción innecesaria en su trabajo. Señora, entendemos que es difícil aceptar los cambios, pero no voy a firmar nada hoy, dije poniéndome de pie. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Está bien, dijo Estrella con esa voz peligrosamente calmada que usaba cuando iba a castigarme de niña por no obedecer. Pero esto no se puede posponer indefinidamente, mamá. Una forma u otra. Vas a tener que aceptar la realidad. Después de que se fueron, me senté en mi mecedora y lloré como no lloraba desde el día que murió Roberto. Pero no eran lágrimas de tristeza solamente. Eran lágrimas de rabia, de humillación, de una soledad tan profunda que me llegaba hasta los huesos. Saqué mi Biblia, busqué el boleto de lotería entre las páginas del Salmo 23, y lo miré durante horas, mientras el sol se ponía detrás de las montañas de Jalisco. 12.400.000 pesos, y una hija que me acababa de demostrar que en realidad siempre había sido huérfana. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Era hora de que la vieja pobre les diera una lección a sus verdugos. El lunes por la mañana, me levanté más temprano que de costumbre. No había dormido bien, pero por primera vez en meses no era por tristeza, sino por una extraña mezcla de nervios y emoción que me recordaba a cuando era niña en Nochebuena, esperando ver qué me había traído el niño Dios. A las 7 en punto, tomé el camión hacia el centro de Guadalajara. Llevaba mi boleto de lotería guardado en una bolsita de plástico dentro del sostén, como hacía mi abuela Crescencia con sus ahorros cuando iba al mercado. La oficina de la Lotería Nacional quedaba en una avenida elegante que yo solo conocía de vista, porque nunca había tenido razones para caminar por ahí. El empleado que me atendió era un joven de unos 30 años, con camisa impecable y corbata azul marino. Cuando le mostré mi boleto, sus ojos se abrieron como platos de talavera. Señora, necesito que se siente, por favor, me dijo señalando una silla de cuero negro que se sentía más suave que cualquier mueble que hubiera tenido en mi casa. Este boleto... ¿Está usted consciente de que ganó el premio mayor? Sí, mijo. 12.400.000 pesos, ¿verdad? El muchacho sonrió como si acabara de conocer a una celebridad. Exactamente. Felicidades, señora. Va a necesitar algunos documentos para hacer el cobro. 2 horas después, salí de esa oficina con un cheque provisional por 500.000 pesos para gastos inmediatos, y la promesa de que en una semana tendría acceso a todo el dinero. Me sentía mareada, como cuando uno se baja de la rueda de la fortuna en la feria de Zapopan, pero no fui directo a casa. Primero pasé por el banco donde tengo mi cuenta de ahorros desde hace 30 años. Esa cuenta que había quedado en ceros después de prestarle 30.000 pesos a Estrella el año pasado. Don Evaristo, el gerente que me conoce desde que empecé a depositar mis moneditas de 5 pesos, casi se desmaya cuando le mostré el cheque. Doña Teodora, ¿está usted segura de que este cheque es legítimo? Tan legítimo como que la Virgen de Guadalupe apareció en el Tepeyac. Le respondí. Abrimos una nueva cuenta. Una de esas cuentas especiales para clientes preferenciales, con una tarjeta dorada que brillaba como el sol. Por primera vez en mi vida, alguien en un banco me ofreció café en taza de porcelana en lugar de vaso de plástico. Cuando llegué a casa esa tarde, ya tenía 500.000 pesos disponibles. Pero lo más importante, tenía un plan. No les iba a decir nada. Todavía no. Primero quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. El martes en la noche, sonó mi teléfono. Era Estrella. Pero su voz sonaba diferente. Más dulce. Más manipuladora. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien, mija. Aquí, viendo mis telenovelas. Oye, mamá. Pensé en lo que platicamos el viernes. Tal vez fui muy dura contigo. Germán dice que podemos buscar otras opciones antes de tomar una decisión definitiva sobre Casa Esperanza. Ahí estaba. El primer signo de que algo había cambiado en su estrategia. ¿Ah, sí? ¿Y qué opciones? Bueno, podríamos contratar una enfermera que vaya a cuidarte por las mañanas. O tal vez podríamos remodelar la casa, ponerle rampas, barras de seguridad en el baño,
Remodelación que saldría de la venta de mi casa. Obviamente. Eso suena muy caro, mija. No te preocupes por el dinero, mamá. Nosotros nos encargamos. Tú solo tienes que dejarnos ayudarte. Dejarnos ayudarte. Código secreto para firma los papeles y déjanos manejar tu patrimonio. ¿Y cuándo vendrían a platicar de eso? ¿Qué te parece el sábado? Podríamos llevar a los niños. Hace mucho que no ven a su abuela. Los niños. Ahora iban a usar a mis nietos como carnada emocional. El sábado llegaron puntual a las 12 del día. Santiago, mi nieto de 14 años, se bajó del auto como si lo hubieran obligado a ir al dentista. Andrea, de 11, venía pegada a su tablet, sin despegar los ojos de la pantalla ni para saludarme. ¡Abuela!, gritó Estrella con exagerada alegría. «¡Mira quién vino a verte!». Santiago me dio un abrazo mecánico, de esos que dan los adolescentes cuando los obligan. «Hola, abuela, ¿tienes wifi?» «No, mijo, pero tengo galletas de avena recién hechas». «¿No tienen azúcar refinada?», preguntó Andrea sin levantar la vista de su tablet. «Mi nutrióloga dice que el azúcar refinada es veneno». Nutrióloga. A los 11 años. Con el dinero que yo les había prestado para pagar colegiaturas privadas. Mientras los niños se sentaron en mi sala viendo videos en sus aparatos electrónicos, Estrella y Germán comenzaron su nueva actuación. «Mamá, trajimos algunos catálogos de empresas de remodelación», dijo Estrella extendiendo varios folletos coloridos sobre mi mesa de cocina. «Mira qué cosas tan bonitas se pueden hacer ahora para las casas de adultos mayores». Los folletos mostraban baños con tecnología japonesa, pisos antiderrapantes que parecían mármol importado, sistemas de seguridad con cámaras y botones de pánico. «Todo esto se ve muy caro», comenté. «No tanto», mintió Germán, consultando su teléfono. «Calculamos que con unos 400,000 pesos podríamos hacer una remodelación completa que te dure el resto de tu vida». 400,000 pesos. La mitad del valor de mi casa, según sus propios cálculos. ¿Y de dónde vamos a sacar 400,000 pesos? Se miraron entre ellos como si hubieran ensayado esta parte. «Bueno», dijo Estrella, jugando nerviosamente con su pulsera de oro, «podríamos hacer un préstamo hipotecario contra la casa. Con tu pensión y la renta de un cuartito que podríamos construir atrás, podrías pagar las mensualidades. Hipotecar mi casa para remodelarla, y luego rentar parte de ella para pagar la hipoteca. Y cuando yo muriera, ellos heredarían una propiedad revalorizada y libre de deudas». «¿Un cuartito atrás? ¿En mi jardín?» «Es muy pequeño, mamá. Solo un cuarto con baño. Para un estudiante o una persona sola. Te daría ingresos extra». «Mi jardín». Donde Roberto había plantado el naranjo que daba las mejores naranjas del barrio. Donde yo colgaba la ropa en el tendedero de alambre que él había instalado. Donde tenía mis macetas de geranios y mi pequeño altar a la Virgen de Guadalupe. «No sé», dije fingiendo dudar. «Es que me da miedo endeudarme a mi edad. Por eso estaríamos nosotros para ayudarte», insistió Germán. «Podríamos ser tus avales. Y si algo te pasara, nos haríamos cargo de todo». Si algo me pasara. Como si estuvieran esperando mi muerte para resolver sus problemas económicos. ¿Y si mejor les pido prestado el dinero a ustedes?, sugerí con toda la inocencia que pude fingir. Total, ustedes tienen un negocio exitoso, 2 carros nuevos, la casa en el fraccionamiento. El silencio que siguió fue tan incómodo que hasta Santiago levantó la vista de su videojuego. «Es que no es tan fácil, mamá», balbuceó Estrella. «Todo nuestro dinero está invertido. No tenemos esa liquidez disponible». «Además», agregó Germán, «los préstamos entre familiares siempre traen problemas. Es mejor hacer las cosas formales, con bancos y contratos. Formales. Como los 30,000 pesos que me debían desde hacía 14 meses y que nunca habían mencionado devolver». Andrea de repente gritó desde la sala. «Mamá, la abuela no tiene Netflix. ¿Cómo voy a ver mis series?» «Princesa, solo vamos a estar aquí unas horas», le gritó Estrella de vuelta. «Pero me aburro. Esta casa huele raro y no hay nada que hacer». «Huele raro». Una niña de 11 años heredando ya el desprecio familiar hacia su abuela. «¿Por qué no jugamos algo?», les propuse a mis nietos. «¿Lotería mexicana? ¿Serpientes y escaleras?» «Abuela», dijo Santiago con esa paciencia fingida que había aprendido de su madre.
Esos juegos son para niños pequeños. Yo tengo 14 años. Cuando tu mamá tenía 14 años, jugábamos lotería todos los domingos después de la comida. Eran otros tiempos, murmuró Estrella. Los niños de ahora son más avanzados. Avanzados. Código para educados para despreciar todo lo que sea viejo o tradicional. Después de 3 horas tortuosas, donde mis nietos no dejaron sus aparatos ni para comer las quesadillas que les preparé, y donde Estrella y Germán siguieron presionándome sutilmente para que aceptara su plan de remodelación hipoteca-robo, finalmente se fueron. Antes de subirse al auto, Estrella me abrazó con esa calidez falsa que había perfeccionado. Piénsalo bien, mamá. Esta es tu oportunidad de tener una casa bonita y segura para tus últimos años. Mis últimos años. Como si ya tuviera un pie en la tumba. ¿Y si no acepto? Su abrazo se tensó imperceptiblemente. Bueno, entonces tendríamos que regresar al plan original. Casa Esperanza realmente es una buena opción, mamá. No puedes seguir viviendo sola indefinidamente. La amenaza estaba clara. Acepta que te robemos con remodelaciones ficticias o te internamos en un asilo. Esa noche, mientras cenaba una quesadilla frente a mi televisor viejo, viendo las noticias donde hablaban de la crisis económica que afectaba a tantas familias mexicanas, pensé en la ironía de mi situación. Yo, que tenía 12.400.000 pesos en el banco, cenando sola mientras mi familia planificaba robarme lo poco que creían que tenía. Y en ese momento, mirando la fotografía de Roberto en la repisa, tomé la decisión final. Era hora de que la función comenzara en serio. Mañana les daría la sorpresa de sus vidas. El domingo por la mañana, me desperté con una sensación extraña en el pecho. No era ansiedad ni tristeza. Era algo que no había sentido en años. Poder. Poder real. No el poder fingido que me daba gritar o quejarme, sino el poder silencioso que viene de saber algo que los demás no saben. Me vestí con mi mejor vestido, ese azul marino con florecitas blancas que me había regalado Roberto para nuestro último aniversario de bodas. Me peiné el cabello canoso con más cuidado del habitual. Me puse mis aretes de perlas falsas y hasta me maquillé un poquito con el labial rojo que tenía guardado desde Navidad. Hoy era el día. A las 10 en punto, llamé a Estrella. «Bueno, mija, soy yo. ¿Puedes venir? Necesito hablar contigo y con Germán. Es importante». «¿Estás bien, mamá? Suenas diferente». «Estoy perfectamente bien. Solo vengan. Tengo algo que decirles». «¿No me puedes decir por teléfono?» «No, mija. Esto tiene que ser en persona». Llegaron en 40 minutos, más rápido de lo usual. Probablemente pensaron que finalmente había cedido a sus presiones. Cuando entraron a mi casa, noté inmediatamente que traían una carpeta, seguramente los papeles para el préstamo hipotecario o para la tutela legal. Venían preparados para el remate final. «Siéntense», les dije señalando mi sala. «¿Quieren café?» «No, mamá, gracias. Dinos qué pasa. Nos tienes preocupados». «Preocupados». Qué palabra tan curiosa viniendo de quien había pasado meses planeando deshacerse de mí. Me senté en mi mecedora favorita, esa que había sido testigo de tantas horas de soledad, y los miré fijamente. He estado pensando mucho en todo lo que me han dicho, sobre la casa, sobre mi futuro, sobre mis limitaciones. Vi cómo Estrella y Germán intercambiaron una mirada de satisfacción. Creían que había llegado su momento de victoria. Y tienen razón, continué. Necesito hacer cambios importantes en mi vida. Qué bueno que lo entiendas, mamá, dijo Estrella inclinándose hacia adelante con esa falsa sonrisa maternal. Sabemos que es difícil, pero es por tu bien. Sí, es por mi bien, repetí lentamente. Por eso he tomado algunas decisiones. Saqué de mi bolsa una carpeta nueva, Manila, que había comprado el día anterior en la papelería. Germán miró su propia carpeta y luego la mía, como si estuviéramos en una subasta de documentos legales. Primero, dije abriendo mi carpeta, fui al banco el lunes. ¿Al banco?, preguntó Germán con voz ligeramente nerviosa. ¿Para qué? Para revisar mis cuentas. Para entender exactamente cuál es mi situación financiera. Saqué un papel y se lo mostré. ¿Saben cuánto dinero me han pedido prestado en los últimos 5 años? El silencio que siguió fue tan denso que se podía masticar.
143,000 pesos. Continué leyendo de mi lista. Desde el uniforme de Santiago hasta el capital para el negocio de bisutería que quebró. 143,000 pesos que nunca me han devuelto. Mamá, comenzó Estrella, pero levanté la mano para interrumpirla. No he terminado. También calculé cuánto dinero he gastado en regalos, comidas cuando vienen de visita, gasolina para llevar a los niños cuando necesitaban que los cuidara, medicinas que he comprado para ustedes. Pasé a la siguiente página. Otros 78,000 pesos en los últimos 5 años. Germán se había puesto pálido. Señora, entendemos que usted siente 221,000 pesos. Lo interrumpí. Eso es lo que yo he invertido en ustedes mientras ustedes han invertido 0 pesos en mí. Estrella se puso de pie abruptamente. No puedes ponerle precio al amor familiar. Tienes razón, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. El amor no tiene precio. Pero aparentemente, el desprecio sí. Saqué otro documento de mi carpeta. También fui a ver a un abogado. Un licenciado muy amable que me explicó exactamente qué significan esos papeles que querían que firmara el viernes pasado. Los ojos de Germán se convirtieron en ranuras. Esos documentos eran para protegerla, señora. ¿Protegerme? El licenciado me dijo que con esos papeles, ustedes podrían vender mi casa sin mi consentimiento, vaciar mis cuentas bancarias y hasta internarme en cualquier institución que consideraran conveniente. Doblé el papel lentamente. ¿Eso es protección? Estrella se sentó otra vez, pero en la orilla del sillón, como si estuviera lista para salir corriendo. Mamá, tú no entiendes las complejidades legales. ¿Saben qué más me dijo el licenciado? Continué sin hacerle caso. Que puedo cambiar mi testamento cuando yo quiera. Que puedo decidir exactamente quién va a heredar qué cosa cuando yo muera. Ahí fue cuando el ambiente cambió por completo. Era como si hubiera mencionado la palabra bomba en un aeropuerto. ¿Tu testamento? Preguntó Germán tratando de sonar casual, pero fallando miserablemente. Sí, mi testamento. ¿Sabían que desde que me casé con Roberto, ustedes aparecen como mis herederos universales? Todo lo que tengo sería para Estrella automáticamente. Bueno, sí, dijo mi hija con voz pequeña. Pero eso no significa... ¿No significa qué? ¿No significa que han estado contando con mi herencia? ¿No significa que por eso necesitan mantenerme viva pero controlada? ¿Para que no pueda gastar su dinero en cosas como mi propia dignidad? Me levanté de mi mecedora y caminé hacia la ventana. Mi jardín se veía hermoso esa mañana, con el naranjo lleno de frutos dorados y mis geranios floreciendo a pesar del abandono. Por eso he decidido hacer algunos cambios, anuncié dándoles la espalda. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Estrella con una voz que trataba de sonar normal, pero que temblaba ligeramente. Me volteé para mirarlos. Primero, cambié mi testamento. Si hubiera tirado una granada en medio de mi sala, el efecto no habría sido más dramático. ¿Qué?, gritó Estrella poniéndose de pie de un salto. Tranquila, mija, no te he desheredado. Todavía. Pero ahora mi testamento tiene condiciones específicas. Saqué el último documento de mi carpeta. Si yo muero por causas naturales, en mi propia casa, habiendo vivido mis últimos años con dignidad y respeto, ustedes heredan todo. Pero si yo muero en un asilo, o si venden mi casa mientras yo esté viva, o si me declaran incapaz mentalmente sin una evaluación médica real, hice una pausa dramática. Todo mi patrimonio se dona a la Casa Hogar San Vicente de Paúl. El silencio que siguió fue sepulcral. «No puedes hacer eso», gritó Germán perdiendo por completo la compostura. «Esa es tu casa, es el patrimonio de tu familia, es mi casa», le respondí con una firmeza que no sabía que tenía. «Y mi patrimonio, y puedo hacer lo que se me dé la gana con lo que es mío». Estrella se había puesto a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de frustración y pánico. «Mamá, por favor, ¿podemos hablar esto? ¿Podemos llegar a un acuerdo?» ¿Un acuerdo? Me reí, y fue la primera risa genuina que había salido de mi garganta en meses. ¿Como el acuerdo de que me iban a devolver los 30,000 pesos que les presté? ¿Como el acuerdo de que me iban a visitar más seguido? ¿Como el acuerdo de que me iban a incluir en las decisiones sobre mi propia vida?
Germán se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro como león enjaulado. Esto es ridículo. Usted está actuando como una niña caprichosa. ¿Sabes qué es ridículo, Germán? Le dije mirándolo fijamente. Ridículo es que un hombre de 40 años planee su futuro financiero basándose en la herencia de su suegra. Ridículo es que mi propia hija me vea como una cuenta bancaria con patas. «No es cierto», protestó Estrella. «Te queremos». ¿Me quieren? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo me siento? ¿Cuándo fue la última vez que vinieron solo para platicar, sin pedirme dinero o favor alguno? No pudieron responder porque la respuesta era nunca. Pero tengo más noticias. Continué. También contraté a una señora que va a venir a hacerme la limpieza 2 veces por semana. Y a un muchacho que va a mantener mi jardín. Y instalé un sistema de seguridad con botones de pánico conectados directamente a los paramédicos. ¿Con qué dinero?, preguntó Germán con los ojos como platos. Sonreí. Una sonrisa pequeña, misteriosa, que había estado guardando durante días. Con mi dinero, con mis ahorros, con la pensión que he estado administrando muy bien. Gracias por preguntar. Pero dijiste que no tenías dinero para arreglar la casa, murmuró Estrella confundida. No dije que no tuviera dinero. Dije que los arreglos que ustedes proponían eran muy caros. Y lo siguen siendo. Pero arreglar mi casa para mi comodidad, con mis prioridades, resulta que no cuesta tanto. Era mentira, claro. Todo lo estaba pagando con mi dinero de la lotería. Pero ellos no tenían por qué saberlo. Todavía no. Germán se plantó frente a mí con esa cara de hombre que está acostumbrado a que sus berrinches funcionen. Señora, esto es un error muy grave. Usted necesita ayuda, lo quiera admitir o no. Tienes razón, le dije. Necesito ayuda, pero no la clase de ayuda que ustedes ofrecen. Necesito ayuda para ser independiente, no para ser prisionera. Estrella se acercó a mí con esa cara de cachorro regañado que había perfeccionado desde los 5 años. Mamá, por favor, somos familia. No podemos pelearnos así. No estamos peleando, mija. Le respondí acariciándole la mejilla con una ternura que me sorprendió. Estoy poniendo límites. Por primera vez en mi vida, estoy diciendo no. ¿No a qué? No a ser tratada como si fuera idiota. No a ser manipulada con chantajes emocionales. No a regalar mi dignidad a cambio de migajas de cariño fingido. Me dirigí hacia la puerta principal y la abrí. Creo que por hoy ya hablamos suficiente. La próxima vez que vengan, espero que sea porque realmente quieren ver a su madre y abuela, no porque necesitan algo de mí. Se fueron sin decir más, con sus carpetas de documentos legales inútiles bajo el brazo, derrotados por una vieja que había aprendido a defenderse. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente, y soñé con Roberto, que me sonreía y me decía, «Ahora sí, Teodora, ahora sí despertaste». ¡Oh! Durante 3 días después de mi confrontación con Estrella y Germán, no supe nada de ellos. El silencio era tan denso que hasta doña Carmen, mi vecina, comentó que se sentía raro no ver pasar el Jetta plateado por la calle. ¿Tuviste problemas con tu hija, Teo?, me preguntó mientras regaba sus geranios el miércoles por la mañana. No, Carmen. Por primera vez en años, no tengo problemas. Ese es el problema. Pero sabía que el silencio no iba a durar. Los conocía demasiado bien. Estarían planeando su siguiente movimiento. Consultando abogados, buscando maneras de declararme incompetente, o tal vez simplemente esperando que me arrepintiera y los llamara rogándoles que volvieran. El jueves por la tarde, mientras disfrutaba de mi segunda taza de café sin prisa porque ya no tenía que preocuparme por ahorrar hasta en el azúcar, sonó el timbre de mi casa. Pensé que sería la señora Lupita, la muchacha que había contratado para la limpieza, pero cuando abrí la puerta me encontré con una sorpresa. Era Andrea, mi nieta de 11 años, parada sola en mi portal con los ojos rojos de llorar. «¿Andrea? ¿Qué haces aquí, mi amor? ¿Dónde está tu mamá?» «No sabe que vine», susurró. Me escapé de la escuela en el receso. Tomé el camión sola. Mi corazón se aceleró. Una niña de 11 años atravesando Guadalajara sola para llegar hasta mi casa. ¿Qué habría pasado? «Entra, princesa. ¿Tienes hambre? ¿Sed? «Abuela», me dijo mientras se sentaba en mi sillón viejo.
¿Es cierto que ya no nos vas a dar dinero nunca más? Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. ¿Quién te dijo eso? Papá y mamá estuvieron peleando anoche, gritando muy feo. Papá dijo que eras una vieja egoísta y que nos ibas a dejar sin herencia. Mamá estaba llorando y decía que todo era culpa de él por presionarte tanto. Me senté junto a ella y le acaricié el cabello rubio que había heredado de su padre. ¿Y tú qué piensas de eso, Andrea? No sé, dijo encogiéndose de hombros. Solo sé que mamá dice que por tu culpa tal vez no vamos a poder seguir en el colegio privado, que a lo mejor nos vamos a tener que cambiar a escuela de gobierno. Escuela de gobierno. Como si la educación pública fuera una enfermedad contagiosa. ¿Y eso te preocupa? Un poco. Mis amigas dicen que en las escuelas de gobierno hay niños muy mal educados y que no enseñan inglés bien. Pobrecita. Con 11 años ya había aprendido el clasismo que sus padres practicaban como religión. Andrea, ¿tú me quieres? Sí, abuela. ¿Pero qué? Pero mamá dice que si no nos ayudas, va a ser muy difícil visitarte, que el tiempo y la gasolina cuestan dinero, y que si tú no contribuyes para la familia. No pude evitar sonreír con amargura. Hasta a mi nieta de 11 años la habían convertido en mensajera de chantaje emocional. ¿Sabes qué, princesa? Vamos a hacer algo. Vamos a llamar a tu mamá para que venga por ti. Y luego vamos a tener una reunión familiar. Pero esta vez va a ser diferente. Una hora después, cuando Estrella llegó histérica preguntando cómo se me ocurría secuestrar a su hija, yo ya tenía todo preparado. No la secuestré. Ella vino sola porque necesita entender qué está pasando en su familia. Es una niña. No tiene que entender nada. Tiene 11 años, Estrella. La misma edad que tenías tú cuando tu papá murió, y tuviste que entender que de ahora en adelante solo éramos tú y yo contra el mundo. Germán llegó 15 minutos después, acompañado de Santiago y de alguien que no me esperaba. Un hombre mayor, elegantemente vestido, que se presentó como el licenciado Joaquín Mendoza. Señora Morales, dijo el abogado con voz formal, vengo en representación de su familia para buscar una solución amigable a esta situación. ¿Qué situación? Pregunté fingiendo inocencia. El testamento que usted modificó constituye una forma de coerción emocional hacia sus herederos legítimos. Existen fundamentos legales para impugnar esas modificaciones. Me reí. Una risa larga, genuina, que salió de lo más profundo de mi pecho. Licenciado, ¿usted tiene hijos? Sí, señora. ¿Y usted les debe a sus hijos su herencia en vida? ¿Sus hijos tienen derecho legal a exigirle que viva de cierta manera para asegurar su futuro económico? El abogado se incomodó visiblemente. No es esa la situación. ¿No? Saqué mi propia carpeta, que ya se había vuelto mi arma favorita. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Que una mujer de 71 años decidió poner condiciones para que su herencia vaya a gente que realmente la ame y respete? Mamá, interrumpió Estrella, nosotros te amamos, pero tienes que entender que también tenemos responsabilidades. Los niños, la casa, los gastos. ¿Los gastos? Me paré y caminé hacia mi cocina. Vengan, todos, quiero mostrarles algo. Los llevé hasta mi refrigerador y lo abrí de par en par. Estaba completamente lleno. Frutas frescas, verduras, carnes, lácteos, jugos naturales. Todo organizado como en un supermercado de revista. ¿Ven esto? Hace una semana mi refrigerador tenía un huevo, media botella de ketchup y un pedazo de pan duro. ¿Saben por qué? Nadie respondió. Porque cada peso que ganaba se lo daba a ustedes. Porque vivía como indigente para mantener su nivel de vida de clase media alta. Abrí mis alacenas. También estaban llenas. Arroz, frijoles, aceite, especias, latas de conservas, todo lo que una cocina decente debería tener. Esto es lo que pasa cuando una vieja egoísta decide gastar su dinero en sí misma en lugar de regalárselo a ingratos. Santiago, mi nieto de 14 años, habló por primera vez. Abuela, ¿pero entonces sí tienes dinero? Sí, mijo, tengo dinero. ¿Cuánto dinero? Preguntó Germán con esa codicia barely disimulada que lo caracterizaba. Sonreí. Había llegado el momento de la revelación final. Senténse todos, en la sala.
Es hora de que sepan la verdad completa. Cuando estuvieron sentados, con caras que iban desde la expectación hasta el pánico, saqué de mi bolsa algo que brillaba dorado bajo la luz del foco. Mi nueva tarjeta de débito de cliente preferencial. Hace 2 semanas, compré un boleto de lotería por primera vez en mi vida. El silencio fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que Roberto había comprado en nuestro 10º aniversario. Gané el premio mayor. Andrea fue la primera en reaccionar. ¿En serio, abuela? 12.400.000 pesos. Germán se puso blanco como papel. Estrella abrió la boca pero no salió ningún sonido. El licenciado se aflojó la corbata. Mientras ustedes planeaban robarme mi casa y meterme en un asilo para quedarse con mis 800.000 pesos de herencia, yo me convertí en millonaria. ¿Por qué no nos dijiste?, balbuceó Estrella. Porque quería ver quién era capaz de amarme cuando creía que no tenía nada. Quería saber si su cariño hacia mí tenía algún valor más allá de lo que pudieran obtener cuando yo muriera. Me levanté y caminé hacia la ventana. Mi jardín se veía hermoso con las mejoras que había mandado hacer. El sistema de riego automático, las nuevas plantas, el sendero de piedra que llevaba hasta el altar de la Virgen de Guadalupe. ¿Saben cuál fue mi primera compra después de cobrar el premio?, pregunté sin voltearme. No fue un carro lujoso, no fue ropa cara, no fue un viaje a Europa. Me volteé para mirarlos a todos. Fue dignidad. Contraté gente que me trata con respeto. Compré comida de calidad para mi mesa. Arreglé mi casa no para venderla, sino para vivirla. Compré paz mental. Mamá, dijo Estrella con voz temblorosa. Podemos empezar de nuevo. ¿Pueden qué? La interrumpí. ¿Pueden fingir que me aman ahora que saben que soy rica? ¿Pueden actuar como si los últimos meses de humillación no hubieran pasado? El licenciado se aclaró la garganta. Señora Morales, tal vez podríamos discutir una reestructuración del testamento que beneficie a todos. Licenciado, le dije con una calma que me sorprendió. Usted está despedido. Y si alguna vez vuelve a pisar mi propiedad representando a estas personas en contra de mis intereses, voy a demandarlo por acoso a adultos mayores. Germán se puso de pie abruptamente. ¡Esto es una locura! ¡Somos tu familia! No, le respondí con una firmeza que hasta Roberto habría admirado. Mi familia murió hace 7 años cuando se llevaron a Roberto al hospital. Ustedes son parientes que me han tratado como un cajero automático con patas. Estrella comenzó a llorar. Esta vez no eran lágrimas de manipulación, sino de pánico real. ¿Qué quieres que hagamos, mamá? ¿Qué necesitas que hagamos? Nada, le dije suavemente. Ya no necesito nada de ustedes. Esa es la belleza de ser independiente. Saqué de mi carpeta un último documento. El testamento modificado que había firmado esa mañana. Mi nuevo testamento es muy simple. Si muero en los próximos 5 años, todo mi dinero se dona a obras de caridad. Después de 5 años, si ustedes han demostrado que pueden amarme sin esperar nada a cambio, tal vez reconsidere las cosas. 5 años, gritó Germán. Eso es chantaje. No, le sonreí. Eso es justicia. Los acompañé hasta la puerta. Antes de que se fueran, Andrea se acercó a mí y me abrazó. Abuela, ¿me vas a seguir queriendo aunque mis papás sean tontos? Siempre, princesa. Pero la próxima vez que vengas a visitarme, que sea porque quieres estar conmigo, no porque tus papás te manden a conseguir algo. Esa noche, me senté en mi jardín con una copa de vino tinto, que había comprado solo porque se me antojó, viendo las estrellas como hacía de niña en Tepatitlán. Por primera vez en décadas, me sentí completamente libre. 2 meses después de mi confrontación con la familia, mi vida había cambiado de maneras que ni en mis sueños más salvajes había imaginado. No porque tuviera dinero, eso era solo papel, sino porque por primera vez en 71 años, estaba viviendo para mí. La mañana del 15 de abril, mi cumpleaños número 72, me desperté no con el sonido del despertador, sino con el canto de los pájaros que habían hecho nidos en los nuevos árboles que mandé plantar en mi jardín. Por primera vez en décadas, nadie sabía que era mi cumpleaños, excepto yo. Y eso, en lugar de dolerme, me llenó de una extraña paz. Me levanté sin prisa. Me preparé café en mi nueva cafetera italiana.
un lujo que me había comprado solo porque sí, y me senté en mi nuevo juego de jardín de hierro forjado a disfrutar el amanecer. El jardín estaba irreconocible. Donde antes había maleza y abandono, ahora había rosas, bugambilias moradas, un pequeño estanque con peces dorados y senderos de piedra que llevaban a diferentes rincones de contemplación. «Buenos días, Teodora», me dije en voz alta, porque había aprendido que hablarme a mí misma no era locura, sino compañía. «Feliz cumpleaños». A las 9 de la mañana llegó Lupita, la señora que ahora me ayudaba con la limpieza 2 veces por semana. Era una mujer de 40 años, madre soltera, que trabajaba para mantener a sus 3 hijos, y que me trataba con un respeto genuino que contrastaba dolorosamente con lo que había recibido de mi propia familia. «Doña Teo, ¿hoy no va a salir?», me preguntó mientras organizaba mi cocina, que ahora siempre estaba bien surtida. «Sí, Lupita, hoy me voy a dar un regalo de cumpleaños». «¿Es su cumpleaños? ¡Felicidades! ¿Va a venir su familia a festejar?» «No, mija, pero es mejor así. Voy a festejar con la única persona que realmente me ama, conmigo misma». Lupita sonrió con esa sabiduría que tienen las mujeres que han luchado solas. A veces las mejores fiestas son las que uno se hace a sí mismo. Mi primera parada fue el salón de belleza más elegante de Guadalajara, uno de esos lugares por los que había pasado 1000 veces, pero donde nunca había entrado porque no era para gente como yo. Ese día entré con la cabeza en alto y pedí el tratamiento completo: corte, tinte, pedicure, manicure, facial y hasta un masaje que me hizo llorar de puro placer. «Señora», me dijo la estilista, una muchacha joven con manos de ángel, «¿alguna vez le habían dicho que tiene unos ojos preciosos?» «No, mi amor. De joven era muy tímida, y de grande ya nadie me miraba». «Pues está loca. Con este corte y este color que le hicimos, se ve usted 10 años más joven, elegante, importante». Me miré en el espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Mi cabello, ahora plateado en lugar de gris opaco, enmarcaba mi cara con ondas suaves. Mis cejas, ahora arregladas, resaltaban unos ojos que había olvidado que podían brillar. Mis uñas, pintadas de un rosa discreto pero elegante, parecían las manos de alguien que se valoraba a sí misma. «¿Sabe qué?», le dije a la estilista. «Haga la cita para el próximo mes. Voy a convertir esto en un hábito». De ahí me fui a Liverpool, el almacén departamental donde solo había entrado una vez en mi vida, para acompañar a Estrella cuando se casó. Esa vez había caminado intimidada entre pasillos que parecían diseñados para gente más sofisticada que yo. Hoy entré como propietaria del lugar. «Necesito un guardarropa completamente nuevo», le dije a la vendedora, una señora elegante de mi edad que me recibió con profesionalismo genuino. «¿Para qué ocasiones, señora?» «Para vivir, para sentirme bonita todos los días, no solo cuando voy a misa los domingos». 3 horas después, salí de ahí con vestidos casuales pero elegantes, zapatos cómodos pero bonitos, un abrigo de lana que me hacía sentir como actriz de película, y hasta lencería bonita, porque nadie más que yo la va a ver, pero yo merezco sentirme bien desde la piel hacia afuera. Mi siguiente parada fue la agencia de viajes. «Quiero ir a conocer el mar», le dije a la gente de ventas. «¿Algún destino en particular?» «Mazatlán. Siempre quise conocer Mazatlán, pero nunca tuve dinero para esos lujos». «¿Cuándo le gustaría viajar?» «Pasado mañana». El muchacho me miró sorprendido. «¿Tan pronto?» «Joven, tengo 72 años. ¿Cuánto tiempo cree que me queda para andar posponiendo sueños?» Reservé una suite con vista al mar en un hotel 5 estrellas, vuelos en primera clase, y hasta contraté un tour privado por los lugares históricos de la ciudad. Todo pagado en efectivo, porque cuando tienes 12 millones de pesos, no necesitas pedir permisos ni créditos. Al regresar a casa esa tarde, cargada de bolsas y con el corazón ligero como no lo había sentido en décadas, me encontré con una sorpresa en mi portal. Andrea, mi nieta, sentada en los escalones con una pequeña maleta rosa. «Andrea, ¿qué haces aquí, princesa? Mamá y papá están peleando otra vez», me dijo con los ojos rojos. «Muy feo. Papá dice que todo es culpa tuya, que nos arruinaste la vida. Mamá le grita que él nos arruinó con su ambición. Ya no aguanto, abuela». Mi corazón se partió.
Sin importar lo que hubiera pasado entre su madre y yo, esa niña no tenía la culpa de nada. ¿Saben dónde estás? Les dejé un recado que estoy contigo. ¿Me puedo quedar esta noche? Mañana es sábado, no hay clases. La abracé fuerte. Claro que sí, mi amor. Esta siempre va a ser tu casa. Esa noche, mientras Andrea dormía en la recámara que había sido de su madre cuando era niña, ahora completamente renovada con una cama nueva, cortinas frescas y hasta un televisor pequeño, me quedé despierta pensando en las ironías de la vida. Había recuperado mi dignidad, mi independencia, mi autoestima. Había aprendido a ponerme en primer lugar, pero la parte más tierna de mi corazón seguía doliendo por la familia rota que habíamos sido. El sábado por la mañana, desperté a Andrea con el olor del chocolate caliente y las tortillas recién hechas que estaba preparando. Huele padrísimo, abuela. Ven, princesa. Vamos a desayunar y luego te voy a enseñar algo. Después del desayuno, la llevé a mi cuarto y le mostré las fotografías de mi viaje a Mazatlán que acababa de revelar. Fotos mías en la playa, con el vestido nuevo ondeando en la brisa marina. Fotos de atardeceres dorados que había visto por primera vez a los 72 años. Fotos de una mujer mayor comiendo mariscos en restaurantes elegantes, sonriendo a la cámara con una libertad que irradiaba desde adentro. Abuela, te ves súper bonita. ¿Cuándo fuiste? La semana pasada. Fue mi regalo de cumpleaños para mí misma. ¿No te dio miedo viajar sola? Al principio sí, pero luego me di cuenta de algo muy importante. Cuando aprendes a disfrutar tu propia compañía, nunca estás realmente sola. Andrea estudió las fotografías con la seriedad de una niña que estaba aprendiendo lecciones importantes sobre la vida. ¿Abuela? ¿Tú eres feliz ahora? La pregunta me tomó por sorpresa, no porque fuera difícil de responder, sino porque la respuesta era tan clara que me asombró. Sí, Andrea. Por primera vez en muchos años, soy completamente feliz. Aunque mamá y papá estén enojados contigo, princesa, yo las amo a ti y a tu mamá, pero aprendí algo que nadie me había enseñado. No puedes amar realmente a otros si no te amas a ti misma primero. Y durante muchos años, yo me olvidé de mí. ¿Y ahora ya te acuerdas? Ahora ya me acuerdo. Esa tarde, cuando Estrella vino por Andrea, yo estaba en el jardín regando mis rosas nuevas. Mi hija se veía cansada, ojerosa, como si llevara semanas sin dormir bien. ¿Podemos hablar, mamá? Por supuesto. ¿Quieres café? Sí. Nos sentamos en mi nueva terraza, en silencio durante varios minutos. Estrella miraba mi jardín transformado, mi casa renovada, la paz que ahora irradiaba cada rincón de mi hogar. Te ves diferente, me dijo finalmente. Me siento diferente. Mamá, nosotros. Las cosas en casa están muy mal. Germán perdió un cliente importante porque no puede concentrarse desde lo que pasó. Los niños sienten la tensión. Y yo... ¿Y tú qué, mija? Yo no duermo bien desde hace semanas. Sigo pensando en todas las veces que te traté mal. En todas las veces que te pedí dinero y nunca te pregunté cómo estabas. En todas las veces que... Se quebró. Lloró como no la había visto llorar desde que era niña y se caía de la bicicleta. Mamá, ¿me podrás perdonar algún día? La miré. Realmente la miré. Por primera vez en años. Vi en ella no a la mujer adulta que me había lastimado, sino a la niña que había criado sola, a la adolescente asustada que había quedado embarazada muy joven, a la mujer que había luchado por mantener un matrimonio y una familia en tiempos difíciles. Ya te perdoné, Estrella. Me perdoné a mí misma por haber permitido que me trataran así durante tanto tiempo. ¿Podemos intentarlo de nuevo? ¿Empezar desde cero? Sí, le dije tomando su mano, pero esta vez va a ser diferente. Esta vez yo pongo las reglas. Y por primera vez en años, su sonrisa se sintió real. Un año después de aquel domingo que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en la misma mecedora donde solía llorar en silencio. Pero ahora todo es diferente. No solo mi casa, no solo mi jardín, no solo mi apariencia. Soy diferente yo. Es un domingo de febrero, el mismo mes en que compré aquel boleto de lotería que parecía una locura pero que resultó ser mi salvación. El sol de la mañana entra por las ventanas nuevas de mi sala, iluminando fotografías que cuentan una historia completamente distinta a la de hace un año.
Aquí está la foto de mi segundo viaje a la playa, esta vez a Puerto Vallarta, donde aprendí a nadar a los 72 años porque nunca es tarde para hacer lo que te da miedo. Ahí está la imagen de mi graduación del curso de computación para adultos mayores, donde aprendí a usar Internet y descubrí que hay un mundo entero de gente mayor que, como yo, decidió que la vida no se acaba a los 70. En la mesa de centro descansa el álbum de mi viaje a la Ciudad de México, donde fui sola en avión, primera vez en mi vida, para conocer la Basílica de Guadalupe y agradecerle a la Virgen por haberme dado la fuerza para defender mi dignidad. En esas fotos aparezco sonriendo frente a cada lugar histórico, con mi ropa nueva y mi cabello plateado perfectamente arreglado, pero sobre todo, con una luz en los ojos que había estado apagada durante décadas. Abuela, ¿ya está listo el pozole? La voz de Andrea me regresa al presente. Mi nieta, ahora de 12 años, viene todos los sábados a quedarse conmigo. No porque sus padres me la manden, sino porque ella elige hacerlo. Dice que mi casa es el único lugar donde puede ser niña sin presiones, donde puede platicar sin que la interrumpan con llamadas de trabajo, donde puede aprender cosas que no enseñan en el colegio privado. Ya mero, princesa. ¿Le ayudas a la abuela a poner la mesa? Hoy es especial. Estrella y Santiago van a venir a comer, pero por primera vez en años vienen porque quieren, no porque necesitan algo. La relación con mi hija cambió lentamente, como cambian todas las cosas reales. No fue una transformación de telenovela donde nos abrazamos y todo se arregló mágicamente. Fue un proceso largo, difícil, lleno de conversaciones incómodas, donde tuvimos que aprender a tratarnos como adultas, en lugar de como madre controladora e hija manipuladora. Germán y yo nunca volvimos a ser cercanos, y está bien. Él representa todo lo que yo rechacé: la codicia, la superficialidad, la idea de que el valor de una persona se mide por su cuenta bancaria. Pero ya no me amarga su presencia. He aprendido que la indiferencia es mucho más poderosa que el resentimiento. Abuela, me dice Andrea mientras acomoda los platos de Talavera que me compré en mi viaje a Puebla. ¿Es cierto que antes eras pobre? Me río. No era pobre, mi amor. Tenía poco dinero, que es muy diferente. Pero sí era pobre en algo muy importante. Era pobre de amor propio. ¿Y ahora ya eres rica de amor propio? Richísima. A las 2 de la tarde llegan Estrella y Santiago. Mi hija trae flores, margaritas blancas, mis favoritas, y Santiago carga un pastel que dice: para la abuela más valiente del mundo. Mi nieto de 15 años ya me abraza sin que lo obliguen, me pregunta por mis viajes, me cuenta de sus planes para la universidad. Mamá, me dice Estrella mientras servimos el pozole en mi cocina renovada, quería decirte algo. Dime, mija. Ayer terminé de leer el libro que me recomendaste. El de la señora que escribió sobre mujeres que cambiaron su vida después de los 60. Le había regalado ese libro hace 3 meses, esperando que entendiera que su madre no era la única mujer que había despertado tarde pero firmemente. ¿Y qué te pareció? Me hizo entender muchas cosas. Sobre todo me hizo entender que lo que tú hiciste no fue egoísmo, fue supervivencia. No, la corrijo suavemente, fue amor, amor propio. Durante la comida hablamos de cosas normales, de las calificaciones de los niños, de mis próximos planes de viaje a Oaxaca, de la nueva temporada de la telenovela que vemos juntas los miércoles por videollamada, una tradición que iniciamos hace 6 meses. No hablamos de dinero, no porque sea tema prohibido, sino porque ya no define nuestras relaciones. Estrella nunca me ha vuelto a pedir prestado. Y yo nunca he vuelto a ofrecer ayuda económica sin que me la pidan. Hemos aprendido a separar el amor del dinero, la familia de las finanzas. Cuando se van, después de ayudarme a lavar los platos y de prometerme que vendrán el próximo domingo, me quedo sola en mi casa, pero no me siento sola. Hay una diferencia enorme entre estar sola por abandono y estar sola por elección. Me siento en mi terraza, con una copa de vino tinto, otro lujo que ahora me permito regularmente, y saco mi teléfono para revisar los mensajes del grupo de WhatsApp que formé con las 5 amigas que conocí en el curso de computación. Todas somos mujeres mayores, que decidimos que la vida no se acaba cuando los hijos crecen o cuando nos volvemos viudas.
Mañana vamos a ir juntas al cine. La próxima semana tenemos planeada una excursión a Tequila. El mes que viene, algunas vamos a tomar un crucero por el Caribe. Cosas que antes me parecían imposibles, no por el dinero, sino porque creía que no las merecía. Carmen, mi vecina de toda la vida, se asoma por la cerca como hace siempre. ¿Cómo estuvo la comida, Teo? Muy bien, Carmen. ¿Gustas una copita de vino? Ándale. A ver si me contagias algo de esa felicidad que cargas. Carmen se sienta conmigo y brindamos por nada en particular, como hacen las amigas verdaderas. ¿Sabes qué? Me dice. Tú me diste valor a mí también. ¿Cómo? Viendo cómo cambiaste tu vida. Yo también tengo ahorros guardados. No como los tuyos, pero sí tengo. Y mis hijos también me tratan como sirvienta que debe estar agradecida por las migajas de atención que me dan. ¿Y qué vas a hacer? Mañana voy a hablar con ellos. Con claridad. Como tú hiciste. Sonrío. Una de las cosas más hermosas de recuperar tu dignidad es que inspiras a otros a recuperar la suya. Cuando Carmen se va, me quedo viendo las estrellas y pensando en el extraño camino que me trajo hasta aquí. Si hace un año me hubieran dicho que iba a ser millonaria, probablemente habría pensado que la riqueza resolvería todos mis problemas. Pero lo que aprendí es que el dinero no me dio felicidad. El dinero me dio opciones. Y las opciones me dieron poder. Y el poder me dio la capacidad de elegir mi propia dignidad. La verdadera transformación no comenzó cuando gané la lotería. Comenzó cuando decidí que merecía respeto, con o sin dinero. Pienso en Roberto, que murió sin conocer a la mujer fuerte en la que me convertí. Creo que estaría orgulloso. Creo que se reiría de buena gana al imaginarme viajando sola, aprendiendo a usar computadoras, poniendo límites firmes a nuestra hija. Roberto, le digo a las estrellas, tu Teodora finalmente despertó. El viento de febrero mueve las hojas de mi naranjo, ese que plantaste con tus propias manos, y que ahora da las naranjas más dulces del barrio. Tomo eso como tu respuesta. Antes de entrar a casa, miro una vez más mi jardín. Las rosas que planté florecen exuberantes. El estanque refleja la luz de la luna. Los senderos de piedra serpentean entre flores que elegí porque me gustan, no porque son baratas o prácticas. Este jardín es la metáfora perfecta de lo que pasó conmigo. Estaba descuidado, abandonado, lleno de maleza, pero tenía buena tierra. Solo necesitaba cuidado, inversión, amor, igual que yo. Mañana tengo cita en el banco. No para pedir prestado, sino para revisar mis inversiones. Tengo cita en el salón de belleza porque me gusta verme bien. Tengo cita para almorzar con mis amigas porque he aprendido que la amistad es una forma de amor que no pide nada a cambio. El martes voy a empezar clases de pintura, porque a los 73 años finalmente tengo tiempo y dinero para hacer cosas que me gustan sin sentirme culpable. El jueves Andrea va a venir a enseñarme más trucos de redes sociales, porque resulta que en Facebook hay grupos de abuelas de todo el mundo que comparten recetas y consejos de vida. Pero esta noche, simplemente voy a acostarme en mi cama cómoda, entre sábanas suaves, en mi casa que huele a limpio y a flores frescas, sabiendo que mañana despertaré siendo dueña de mi propia vida. Antes de apagar la luz, abro mi Biblia en el Salmo 23, donde guardé durante años el boleto de lotería que cambió mi destino. Ya no está ahí, obviamente. Está enmarcado en mi sala, junto a una foto mía el día que lo cobré. Pero donde estaba el boleto, ahora hay una oración que escribí con mi propia letra. Virgen de Guadalupe, gracias por enseñarme que nunca es tarde para defenderse, que nunca es tarde para exigir respeto, que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Has vivido alguna vez algo parecido a lo que me pasó? ¿Conoces a alguien que haya sido tratado como yo fui tratada por mi familia? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia te movió el corazón, si te hizo reflexionar sobre el valor que tienes como persona, déjame tu like y suscríbete al canal. Este mensaje necesita llegar a alguien que, como yo hace un año, cree que no merece respeto solo porque ya no es joven o porque no tiene dinero. Todos merecemos dignidad, a cualquier edad, con cualquier cuenta bancaria. Nunca es tarde para despertar.